Bueno, buenos días, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bienvenido a la clase 4 de la unidad 2, ¿vale? Del curso de gestión financiera. Eh, un momentito, voy a compartir pantalla. Tin, tirin, tin, tin. Aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo en modo presentación. Pues nada, aquí como podéis ver, eh, hoy estamos a jueves, ¿verdad? Hoy es jueves, sí. El martes dimos los dos primeros puntos de la unidad 2, que es dominar funciones avanzadas de Excel orientadas al análisis financiero y detección de puntos de contacto físico y digitales. Y hoy vamos a ver estos dos puntitos, los dos siguientes bloques, ¿vale? Aplicar modelos financieros básicos para interpretar escenarios y crear y analizar tablas dinámicas para visualizar información financiera. Pues nada, os voy a dejar el índice a modo de lectura para que lo veáis y yo me voy a poner a explicar un poco estos puntos y luego vamos a pasar a las preguntas que siempre tengo preparadas, ¿vale? Nada, vamos a empezar. Ahí se me ve, ¿no? Perfecto. Pues nada, vamos a hablar del primer punto, que es aplicar modelos financieros básicos para interpretar escenarios. Vemos que se divide en cuatro puntos. El primer punto, un momentito que ponga esto aquí, por si se conecta alguien que yo lo vea. Ahí. El primer punto se titula Introducción a los modelos financieros en Excel. Vamos a desarrollar un poquito este punto. Un modelo financiero es una representación matemática de la realidad actual de una empresa que permite realizar proyecciones, cálculos e hipótesis para facilitar la forma de decisiones estratégicas. Los componentes fundamentales de estos modelos se dividen en tres tipos de variables. Tenemos la entrada, datos iniciales controlables o ambientales como la inflación, proceso, que son las fórmulas y procedimientos, y salida, resultados finales. Para crear un modelo robusto es necesario seguir etapas como conocer los antecedentes de la situación, definir las variables de entrada y salida, diseñar y desarrollar la hoja de cálculo y finalmente calibrar y probar el modelo para asegurar que los resultados sean confiables. Pues ese es el primer punto. Vamos al segundo. Disculpadme, pero es que he pillado un resfriado que es tremendo. Ahora hay mucha gente resfriada y estoy fatal, con unos mocos y... Pero bueno, vamos al segundo punto. Análisis de punto de equilibrio y margen de contribución. Estas herramientas son vitales para entender la rentabilidad operativa y la divide en cuatro puntos. El primero, margen de contribución, es la diferencia entre los ingresos y los costos variables asociados a la producción y venta. Este indicador muestra cuánto aporta cada unidad vendida a cubrir los costos fijos y generar utilidades. Punto de equilibrio. Es el nivel de ventas necesario para cubrir la totalidad de los costos fijos y variables, donde el beneficio es cero. Cálculo. Se determina dividiendo los costos fijos totales entre el margen de contribución unitario, precio menos costo variable. Y el último, aplicaciones. Permite establecer precios de venta óptimos, planificar metas de venta y evaluar la viabilidad de nuevas líneas de productos. ¿Vale? Vamos al tercer punto. Simulación de escenarios económicos. Excel
permite realizar un análisis de hipótesis que consiste en cambiar valores en las celdas para observar cómo afectan los resultados de la fórmula. Las herramientas principales son administrador de escenario. ¿Qué quiere decir esto? Permite crear y guardar diferentes grupos de valores, por ejemplo, caso optimista o caso pesimista, para alternar entre ellos y comparar resultados. Se accede a través del menú de herramientas datos y permite definir celdas cambiantes. Buscar objetivos. Se usa cuando se conoce el resultado deseado de una fórmula, pero no el valor de una entrada necesaria para obtenerlo. Tablas de datos. Ideales para ver el efecto de una o dos variables en una fórmula de un solo vistazo. Y resúmenes. Excel puede generar informes resumidos que comparan varios escenarios en una nueva hoja o mediante una tabla dinámica. Y vamos a ver el cuarto punto y último de este bloque, que es interpretación de resultados y apoyo a la toma de decisiones. El análisis financiero transforma los datos contables en información útil mediante técnicas como tres técnicas: análisis vertical y horizontal, ratios financieros e indicadores clave de desempeño. Pues vamos a verla. El análisis vertical y horizontal evalúan la estructura interna de los estados financieros y su evolución en el tiempo. Ratios financieros, indicadores de liquidez, rentabilidad y endeudamiento que ayuda a identificar fortalezas y debilidades. Y los indicadores clave de desempeño, herramientas como el análisis DuPont, que desglosa la rentabilidad, o el modelo de Altman para predecir riesgo de insolvencia. Ofrece una visión profunda para decisiones de inversión y financiación. Pues aquí el bloque de aplicar modelos financieros básicos para interpretar escenarios, que es el primer punto, introducción a los modelos financieros de Excel. Segundo punto, análisis de punto de equilibrio y margen de contribución. Tercer punto, simulación de escenario económico. Cuarto punto, interpretación de resultados y apoyo a la toma de decisiones. Y ahora vamos al último bloque de la unidad 2, que es crear y analizar tablas dinámicas para visualizar información financiera. Se divide también en 4 puntos, ¿vale? Vamos al primero. Introducción a las tablas dinámicas en Excel. Las tablas dinámicas son herramientas potentes para organizar, resumir y analizar grandes volúmenes de datos de forma sencilla y dinámica. Su principal valor reside en la capacidad de cambiar criterios en segundos y ver la información desde múltiples perspectivas con solo unos clics. Vamos al segundo punto. Creación de tablas dinámicas a partir de datos financieros. Este proceso de creación requiere una tabla de datos origen con encabezados claros. Los pasos básicos incluyen 3 pasos básicos. Primero, situarse sobre cualquier celda de la tabla de datos. 2. Ir a la pestaña Insertar, tabla dinámica. 3. Utilizar el panel de campos para arrastrar los conceptos a las 4 áreas principales: filtro, columna, fila y valores. ¿Vale? Ahora vamos al análisis financiero mediante tablas dinámicas. En el ámbito financiero, estas tablas permiten analizar la evolución de cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Ver cambios en ingresos, gastos y balance por periodos temporales, meses, años.
auditoría y detalle, la función del drill down, hacer doble clic en un valor, genera automáticamente una nueva hoja con el detalle de todos los registros que componen esa cifra. Y el último, automatización avanzada. El uso de herramientas complementarias como el Power Query permite limpiar y unificar datos de distintas fuentes antes de crear la tabla dinámica. Power Pivot permite crear medidas personalizadas como ratios complejos usando el lenguaje DAT. DAT es D-A-X. Vamos al último punto. Visualización de información financiera con gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos se vinculan directamente a las tablas dinámicas y se actualizan automáticamente al aplicar filtros y segmentadores. Hay tres tipos. Cuadro de mando, el dashboard, que integra múltiples gráficos dinámicos con segmentadores de datos para crear una interfaz interactiva de monitoreo. El tercero, sistema de alertas. Se puede aplicar formatos condicional como luces de semáforo para resaltar visualmente si un KIP está cumpliendo sus metas que se pondrían verde, está en precaución amarillo o está en peligro en rojo, ¿vale? Y buenas prácticas. Las visualizaciones deben contar una historia clara, centrarse en los objetivos estratégicos y presentarse de forma sencilla para que la dirección pueda sacar conclusiones rápidas. Pues hasta ahí la unidad 2. Lo tenéis más detallado y más complementado en vuestro PDF, ¿vale? Yo simplemente he hecho un modo de resumen para recordarlo y ahora voy a pasar a la serie de preguntas que me gusta hacer y desarrollar, ¿vale? Y nada, vamos a ello. La primera pregunta que he preparado en esta clase número 3 se titula ¿Cómo se calcula el valor económico agregado? EVA, el valor económico agregado se llama EVA, EVA, en Excel. ¿Cómo se calcula? Pues vamos a verlo. Para calcular el valor económico agregado EVA en Excel, se debe estructurar un modelo financiero que organice la información en tres etapas: entrada, proceso y salida. El EVA es un indicador que permite determinar si una empresa está construyendo o destruyendo valor empresarial. A continuación vamos a detallar los pasos y fórmulas según el procedimiento descrito en la siguiente fuente. En primer lugar, definir las variables de entrada. En una hoja de Excel, primero debe identificar y organizar los datos necesarios extraídos de los estados financieros. ¿Cuáles son? Tenemos el costo de capital promedio ponderado, que es el WACC, es la rentabilidad mínima esperada para cubrir el financiamiento. Tenemos el dato del balance, cuenta por cobrar, inventario, cuenta por pagar, propiedad, planta y equipo y activos intangibles. Y datos del estado de resultados, ingresos, ventas, utilidad operativa y la tasa de impuestos, ejemplo, el 33%. Vamos al segundo punto. Realizar los cálculos intermedios, procesos. En la sección de proceso de su hoja de cálculo, aplique la siguiente fórmula para obtener los componentes clave del EVA. Pues vamos a verlo. Utilidad operativa después del impuesto. Se calcula restando los impuestos a la utilidad operativa. ¿Cuál es la fórmula? UODI
que es la utilidad operativa después del impuesto, es igual a la utilidad operativa por, entre paréntesis, 1 menos tasa de impuesto. Cerramos paréntesis. Después tenemos el capital de trabajo neto operativo. Su fórmula es cuenta por cobrar más inventario menos cuenta por pagar. Tenemos activos netos operativos. Representa con lo que realmente trabaja la empresa. La fórmula K de kilo TNO más propiedad, planta y equipo más activos intangibles. Y el RAN, que es la rentabilidad del activo neto, la fórmula es UODI partido ANO. Vamos a pasar al tercer punto, calcular el EVA, salida. Finalmente, en la sección de salida o resultado, aplique cualquiera de las dos fórmulas principales para obtener el valor final. ¿Cuáles son las dos fórmulas? Os las voy a decir. La primera, fórmula basada en valor absoluto. EVA es igual al UODI menos, entre paréntesis, ANO por WACC. Cerramos paréntesis. Fórmula basada en el margen de rentabilidad. EVA es igual a ANO por, entre paréntesis, RA menos WACC. Cerramos paréntesis. Interpretación de los resultados. Tenemos dos tipos, EVA positivo y el EVA negativo. El EVA positivo. La empresa está generando una rentabilidad superior a su costo de capital, por lo que construye valor empresarial. Y el EVA negativo. La rentabilidad no alcanza para cubrir el costo de financiamiento, lo que significa que la empresa destruye valor y requiere estrategias de mejoramiento. A modo de conclusión, para confirmar si los resultados son óptimos, se recomienda realizar pruebas de calibración con diferentes datos y comprobar el EVA obtenido con cifras de años anteriores de la misma empresa. Antes de pasar a la siguiente, voy a dejar aquí, a la siguiente pregunta, voy a mirar una cosilla aquí. Vale. Luego, una vez que haga yo esta parte teórica, os pondré un audio y un vídeo y haremos el tipo T. O primero haremos el tipo T, ya vamos viendo, ¿vale? Sobre la marcha. Nada, vamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Vamos allá. ¿Qué es la rentabilidad del activo neto, el RAM? ¿Qué es? La rentabilidad del activo neto, RAM, es un indicador financiero que mide la eficiencia con la que una empresa genera utilidades a partir de los activos que utiliza directamente su operación. De acuerdo con los procedimientos detallados en la fuente, sus aspectos principales son: el primero, fórmula de cálculo. La RA se determina mediante la siguiente relación matemática. RA es igual U O de I partido a NO. Donde, vamos a verlo. ¿Qué significa? Me diré, ¿qué significa el U O de I? Utilidad operativa después de impuestos. Es el beneficio obtenido por la actividad principal de la empresa tras restar los impuestos correspondientes. ¿Y qué significa el ANO? Activos netos operativos. Representa el valor de los recursos con los que la empresa trabaja realmente, integrando el capital de trabajo neto operativo, la propiedad, planta y equipo, y los activos intangibles. Segundo punto. Importancia y uso. Eficiencia operativa. Permite evaluar
qué tan rentable es la base de activos operativos de la organización independiente de cómo está financiada. Cálculo del EVA. La RAM es un componente fundamental para calcular el valor económico agregado, que es el EVA, ¿vale? El EVA se puede hallar comparando la RAM con el costo capital, que es el WACC. Si la RAM es superior al costo capital, la empresa está creando valor empresarial. Y base de comparación para determinar si un porcentaje de RAM, por ejemplo el 6,62%, citado en un caso práctico, es positivo o negativo, se debe comparar con los resultados de años anteriores de la misma empresa o con los estándares del sector. Vale, vamos a la siguiente pregunta que tengo preparada. ¿Qué estrategia aumenta la RAM de una empresa? Para aumentar la rentabilidad del activo neto, RAM, una empresa debe enfocarse en estrategias que optimicen los dos componentes de su fórmula. RAM es igual al UODI partido ANO. Esto implica aumentar la utilidad operativa desde después de impuestos o disminuir la base de activos netos operativos necesario para la operación. Las principales estrategias se dividen en tres áreas clave. La primera, maximización de la utilidad operativa, UODI. El objetivo es incrementar el numerador de la fórmula mediante la eficiencia en ingresos y costos. Hay varios tipos. Tenemos gestión y reducción de costos, que es identificar áreas de ineficiencia y desperdicio en los procesos de fabricación para reducir el costo por unidad, lo que aumenta directamente los márgenes de beneficio. Después tenemos optimización de la mezcla de productos. Analizar el margen de contribución de cada producto para priorizar o aumentar la producción de aquellos que generan mayores ganancias y descontinuar, los que no cumplen objetivos financieros. Y el último, estrategia de fijación de precios. Realizar análisis de costo y competencia para establecer precios óptimos que maximicen la ganancia sin sacrificar la demanda necesaria para alcanzar el punto de equilibrio. Ahora vamos al punto 2. Eficiencia en la gestión de activos, ANO. Consiste en reducir el denominador mediante un uso más ágil de los recursos operativos. Hay tres tipos. Gestión eficiente de inventario, establecer controles internos sólidos para evitar discrepancias en existencia y sincronizar mejor las ventas con los registros. Una mayor rotación de existencia permite trabajar con menos capital invertido en bodega. Optimización del capital de trabajo. KTNO. Mejorar la gestión de flujo de caja mediante una administración más eficiente de las cuentas por cobrar y los pagos a proveedores, lo que reduce la inversión neta necesaria para operar. Revisión de activos fijos. Evaluar la eficiencia de la propiedad, planta y equipo, PPE, para asegurar que cada activo contribuya de manera efectiva a la generación de ingresos. Y vamos al último punto de esta pregunta. Facilitadores estratégicos y tecnológicos. Vamos a ver qué nos quiere decir este punto. Herramientas que apoyan la mejora continua de la RAM. ¿Cuáles son?
automatización de procesos, sistema de indicadores y capacitación del personal. Automatización del proceso. Implementar software para la gestión contable y operativa reduce errores humanos, disminuye costes administrativos y permite un monitoreo en tiempo real de los resultados. Sistema de indicadores. Utilizar cuadros de mando para monitorear constantemente ratio como el margen de utilidad neta y la eficiencia del flujo de caja, permitiendo realizar ajustes preventivos. Y la capacitación del personal, mantener un equipo actualizado en normativa y herramientas tecnológicas para mejorar el desempeño técnico y la toma de decisiones estratégicas. A modo de resumen, la implantación exitosa de estas estrategias no solo aumenta la RA, sino que también contribuye a la creación del valor económico agregado, el EVA, si la rentabilidad obtenida supera el costo del capital de la organización. ¿Vale? Vamos a mi tía Gema. Buenas, Gema, ¿me escucha? Hola, sí, sí, gracias. ¿Qué tal? Mira, ya llevamos parte de la teórica dada, ¿vale? Ahora, una vez que yo acabe la parte teórica, os pondré un vídeo y un audio que me gusta bastante sobre este tema y luego haremos unos tipos test, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. Nada, nada. Vamos a continuar. Pues nada, ya hemos nombrado dos preguntas que he realizado para ustedes sobre este tema y vamos a la tercera pregunta, ¿vale? La tercera pregunta se titula ¿Cómo se calcula el capital de trabajo neto operativo? Pues vamos a ver cómo se calcula el capital. Eva, como ya voy avanzado, ¿vale? Para no retroceder, lo vas a tener grabado, ¿vale? Que ahora mismo puede que no te suene muchas cosas porque ya la he nombrado anteriormente, ¿vale? Pero que la puedes ver cuando quieras. No hay problema. Nada, el Vale, perfecto, capital, gracias. nada, el capital de trabajo neto operativo. Es un indicador financiero, ¿vale? Que representa los recursos que una empresa necesita para operar en el corto plazo, centrándose específicamente en las cuentas de su ciclo operativo, ¿vale? Vamos a ver la fórmula de cálculo del capital de trabajo neto operativo. De acuerdo con las diferentes fuentes, el KTNO, que es el capital de trabajo operativo, ¿vale? Se calcula mediante la siguiente relación. KTNO es igual, esta es la fórmula, ¿vale? Es igual a cuentas por cobrar más inventario menos cuentas por pagar. Componentes de la fórmula, pues vamos a verlo. Para realizar este cálculo en un modelo financiero se deben extraer los siguientes datos de entrada del balance general. Hay tres tipos. Tenemos cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar. Cuentas por cobrar, deudores comerciales. Dinero que los clientes adeudan a la empresa por ventas a crédito. Inventarios. Valor de las existencias de productos para la venta o materias primas. Y cuentas por pagar, acreedores comerciales. Obligaciones de corto plazo con proveedores por la compra de bienes o servicios relacionados con la operación. Ahí hemos desglosado un poco lo que es la fórmula de cálculo, ¿vale? Del capital de trabajo neto operativo. Ahora vamos a ver la aplicación práctica y relevancia. Hay tres tipos también. Tenemos base para el activo neto operativo, que es el ANO, el K
KTNO, que es que aquí viene con la sigla, ¿vale? Que es el capital de trabajo neto operativo, es el primer paso para hallar el ANO, el cual se obtiene sumando el KTNO a la propiedad, planta y el equipo y los activos intangibles. Cálculo del EVA. El EVA es el valor económico agregado. Determinar correctamente el KTNO es fundamental para calcular el valor económico agregado, EVA, ya que permite identificar con qué recursos trabaja realmente la empresa para generar utilidades. Y el último es la eficiencia. Una gestión, eficiente que logre reducir el KTNO, por ejemplo, optimizando inventario o acelerando el recaudado de cartera, a mejorar la rentabilidad del activo neto, el RAP. Pues hasta aquí esta pregunta. Gemma, yo es que más o menos divido, no sé si te has visto las clases anteriores, yo divido las clases. Por ejemplo, la unidad 2, que es la que estamos ahora, tiene 4 bloques, ¿no? En la clase anterior, que fue la del martes, dimos los 2 primeros bloques y en esta clase hemos dado los 2 últimos bloques. He explicado un poco los puntos que tenéis, pero ustedes lo tenéis más detallado y más desarrollado en los PDF de cada unidad, ¿vale? Yo simplemente intento complementar lo que son las clases y siempre me gusta realizar una serie de preguntas y desarrollarlas, pero siempre que tenga relación con el tema, ¿vale? Con los temas. Nada, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se calcula el capital de trabajo neto operativo? El capital del trabajo, perdón, esta ya la hemos visto, perdón. Es que se me ha subido esto. La siguiente pregunta es, ¿cómo se calcula el activo neto operativo? Que es el ANO. El activo neto operativo, ANO, representa el valor de los recursos con los que una empresa trabaja realmente para generar sus utilidades operativas. Para calcularlo, en un modelo financiero se debe seguir un proceso que integra tanto activos corrientes de la operación como activos fijos. Vamos a ver la fórmula de cálculo, igual que la pregunta anterior. El ANO, que es el activo neto operativo, es igual al KTNO más propiedad, planta y equipo más activo intangible. Vamos a ver los componentes de la fórmula, a desarrollar un poco esos componentes. Para obtener el ANO, primero es necesario determinar el valor de sus 3 componentes básicos extraídos del balance. Vamos a verlo, los 3. Capital de trabajo neto operativo, que es el KTNO, es el primer paso del cálculo y se refiere a los resultados de corto plazo necesarios para operar. Se obtiene mediante la fórmula KTNO es igual a cuenta por cobrar más inventario menos cuenta por pagar. Eso lo hemos visto anteriormente. Propiedad, planta y equipo, que es el PPE, representa los activos fijos tangibles como maquinaria, terreno, edificio y equipos utilizados en la producción o prestación de servicios. Y los activos intangibles incluye activos no físicos como patentes, marcas o software que contribuyen a la operación de la empresa. Eso sería la fórmula desglosada, ¿vale? Ahora vamos a ver la importancia del ANO. Hay 2 tipos: base para la rentabilidad y cálculo del EVA.
base para la rentabilidad. El ANO es el denominador utilizado para calcular la rentabilidad del activo neto, que es el RAM, que mide qué tan eficiente es la base operativa de la empresa. Y el cálculo del EVA es un dato indispensable para hallar el valor económico agregado, que es el EVA, ¿vale? Ya que permite determinar si la utilidad generada compensa el costo de los resultados invertidos en la operación. Pues hasta aquí la pregunta de cómo se calcula el activo neto operativo, el ANO. Ahora vamos a ver cómo se calcula el costo de capital promedio ponderado para el análisis de valor. El WACC sería la sigla, ¿vale? Se calcula como la rentabilidad mínima que los activos de una empresa deben generar para cubrir el costo de su financiamiento, tanto de fuentes externas como internas. Para calcularlo en un modelo financiero de Excel, que es lo importante, se deben seguir estos pasos de fórmula. Pues vamos a verlo. En primer lugar, identificar las variables de entrada. Es necesario los siguientes datos iniciales de los estados financieros y del entorno económico. Vamos a verlo. En primer lugar, deuda a largo plazo. Montón total de financiamiento con terceros. Tenemos después el patrimonio, valor de los recursos propios de la empresa, tasas de interés, el costo pactado con la deuda, costo de patrimonio, la rentabilidad esperada por los accionistas y tasas de impuestos. Porcentaje impositivo legal. Ejemplo, el 33%. En segundo lugar, vamos a ver cómo determinar la estructura de capital. Se debe calcular el peso proporcional de cada fuente de financiamiento sobre el total de recursos. Entre paréntesis, deuda más patrimonio. Vamos a verlo. El porcentaje de deuda. Deuda partido. Deuda más patrimonio. Y el porcentaje de patrimonio es patrimonio partido. Deuda más patrimonio. ¿Vale? En tercer lugar, calcular el costo de la deuda después de impuestos. A diferencia del patrimonio, la deuda ofrece un beneficio tributario porque los intereses son deducibles de impuestos. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es KD es igual a KI por, entre paréntesis, 1 menos T, entre paréntesis. Vamos a ver ahora cómo aplicar la fórmula del WACC. El resultado final es la suma ponderada de ambos costos. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de cálculo basado en la fuente. Con ejemplo se ve mejor. Imaginamos, si una empresa tiene una estructura de capital del 35% de deuda y 65% de patrimonio, con una tasa de interés del 11,71%, impuestos del 33% y un costo de patrimonio del 21%, perdón. Pues vamos a ver 4 pasos. Primero, hallar el CADE. ¿Cómo se halla eso? Pues tenemos el 11,71% por, entre paréntesis, 1 menos el 0,33 es igual al 7,84%. Y me diréis, ¿qué es el CADE? El CADE es el costo de la deuda después de impuestos. Ahora vamos a ver ponderar deuda. Vamos al 35% de deuda. 35% por 7,884, que es el resultado del CADE.
es igual al 2,75%. Ponderar el patrimonio. Vamos al 65%, que era el patrimonio, por el 21% es igual al 13,65%. Y el WACC es el 2,75% más 13,65% es igual al 16,40%. Eso sería un caso práctico de la fórmula, de cómo aplicar la fórmula del WACC. ¿Vale? Importancia para el análisis de valor. A modo de resumen, el WACC es inversamente proporcional al valor empresarial. Una de las funciones principales de la administración financiera es disminuir el WACC, ya que entre menor sea este costo, mayor será el valor patrimonial de la empresa. En modelos de valoración, el valor se puede estimar dividiendo la utilidad neta entre el WACC. Esta pregunta, la verdad, que es un poco más complicada y tiene fórmulas, bastantes fórmulas, ¿vale? Ahora vamos a ver otra de las preguntas que tengo preparadas y ya queda poco para la parte teórica, ¿vale? Ya luego vamos a pasar a unos vídeos explicativos, a un audio que dura bastantes minutos, pero que son de casos reales y se aprende muchísimo. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cómo se calcula el beneficio tributario de la deuda? El beneficio tributario de la deuda es un incentivo otorgado por el Estado que permite a las empresas reducir el costo real de su financiamiento externo, debido a que los intereses pagados son deducibles, de impuestos. A diferencia de la deuda, el patrimonio no goza de este beneficio. Para calcular este efecto en un modelo financiero, se determina el costo de la deuda después de impuestos, el CADE, que hemos hablado anteriormente de él, utilizando la siguiente fórmula. Fórmula la cual hemos desglosado anteriormente. KD es igual a KI por, entre paréntesis, 1 menos T, cerramos paréntesis, donde el KI es la tasa de interés nominal pactada con la entidad financiera y la T es la tasa impositiva o de impuesto legal vigente, por ejemplo, el 33%. Vamos a hacer un ejemplo. Si una empresa adquiere una deuda con una tasa de interés KI del 11,71% y la tasa de impuesto T es del 33%, el cálculo sería el siguiente. Se aplica la fórmula 11,71%, que es el KI, por, entre paréntesis, 1 menos 33%, que es la T, ¿vale? Se obtiene el costo real, que sería de 7,84%, aplicando esa fórmula. Este resultado, 7,84%, representa el costo efectivo que la empresa termina pagando tras aprovechar el ahorro fiscal. Y es el valor que se utiliza posteriormente para calcular el costo de capital promedio ponderado, el WACC, que hemos hablado también de él anteriormente. Reducir el costo de la deuda a través de este beneficio es una estrategia clave para aumentar el valor empresarial, ya que en menor, WACC suele traducirse en un mayor valor patrimonial. ¿Vale? Vamos a otra pregunta. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio en Excel? Esta es bastante interesante. ¿Cómo podemos calcular el punto de equilibrio en un Excel? El punto de equilibrio, también llamado punto muerto o umbral de rentabilidad, representa el nivel de actividad donde los ingresos totales igualan a los costos totales, lo que significa que la empresa no obtiene beneficio ni incurre en pérdidas.
Para calcularlo de manera efectiva en Excel se debe estructurar la información siguiendo el modelo de entrada, proceso y salida. Pues vamos a verlo. Definir las variables de entrada. Se divide en tres: costos fijos totales, CF, precio de venta unitario y costo variable unitario. Costos fijos totales: gastos que permanecen constantemente, independientemente del volumen de producción. Ejemplo: alquiler, salario administrativo, etc. Precio de venta unitario: el valor de mercado de cada unidad vendida. Costo variable unitario: costos que varían directamente con la producción. Ejemplo: materias primas, mano de obra directa, etc. Vamos a realizar los cálculos de esta pregunta. Primero, calcule el margen de contribución unitaria, que es la diferencia entre el precio de venta y el coste variable unitario. Este valor indica cuánto aporta cada unidad a cubrir los costos fijos. La fórmula: margen de contribución es igual PVU menos CVU. Y me dirás, ¿qué es eso? PVU es el precio de venta unitario y CVU es el coste variable unitario. Obtener resultados. Vamos a obtener un resultado. Utilice la fórmula matemática del punto de equilibrio para hallar las unidades mínimas a vender. El punto de equilibrio, unidades, es igual costos fijos totales menos costos variables unitarios. Costos fijos totales es el precio de venta unitario, ¿vale? Ejemplo práctico. Si una empresa tiene costos fijos de 5.000 y su costo variable es de 50, el cálculo Excel sería 5.000 entre paréntesis, 5.000 partido entre paréntesis 150 menos 50. El resultado es 50 mesas necesarias para alcanzar el equilibrio. Son fórmulas. Es que cuando trabajamos con Excel mayormente son fórmulas y sobre todo las empresas, ¿vale? Herramienta de Excel para analizar avanzado. Excel ofrece funciones para simular diferentes escenarios, tres tipos: buscar objetivos, administrador de escenarios y tabla de datos. Buscar objetivos. Útil si conoce el beneficio deseado, por ejemplo, 0 euros para el punto de equilibrio, pero no sabes cuántas unidades debe vender para alcanzarlo. Esta herramienta ajusta automáticamente las variables de entrada para llegar al resultado esperado. Administrador de escenario: permite crear y guardar diferentes grupos de valores, como cambios en el precio o aumento de costo fijo. Para comparar cómo varía el punto de equilibrio en situaciones óptimas y pesimistas. Y tabla de datos: permite ver de un vistazo cómo afectan los cambios en una o dos variables. Ejemplo: variaciones en el precio al punto de equilibrio final. Vámonos a otra pregunta, ya solamente quedan dos preguntas y pasamos al vídeo. ¿Cómo se realiza el análisis de escenario en Excel? El análisis de escenario en Excel es una herramienta de análisis de hipótesis que permite definir, guardar y conmutar entre diferentes conjuntos de valores para observar cómo afectan los resultados de la fórmula en una hoja de cálculo. Para realizar este análisis se utiliza principalmente el administrador de escenario, siguiendo los siguientes pasos. Primero, creación de escenario. Tenemos el acceso, que es el análisis de hipótesis, luego a la administración de escenario, la definición, que es hacer clic al botón de agregar y se debe complementar con los siguientes campos: nombre del escenario, celda cambiante y comentario, que sería el opcional.
y los ingresos de valores. Después tenemos, segundo punto, gestión y visualización. Una vez creados los escenarios, el administrador permite las siguientes acciones: mostrar, modificar, eliminar y combinar. ¿Vale? Tercer punto, comparación de resultados, informes. Se utiliza el botón resumen, que puede generar dos tipos de informes en una hoja nueva. ¿Cuáles dos tipos son? Resumen simple, crea una tabla estática que muestra las celdas cambiantes y las celdas de resultado. Informe de tabla dinámica de escenario. Nota importante: Excel tiene una limitación técnica de un máximo de 32 celdas de resultado, distintas para generar estos resúmenes. Además, los informes de resumen no se actualizan automáticamente, sino que se cambian los valores de los escenarios originales. En ese caso, es necesario generar un nuevo informe. Otras herramientas relacionadas. El análisis de escenario forma parte de un conjunto de herramientas de simulación que incluyen buscar objetivos, tabla de datos y solver. ¿Qué significa este solver? Un complemento para modelos más complejos que manejan múltiples variables y restricciones. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es cómo se utiliza el administrador de escenario en Excel. El administrador de escenario en Excel es una herramienta de análisis. Perdón, este ya lo hemos nombrado. La última pregunta es, ¿cómo se utiliza la herramienta buscar objetivos en Excel? La herramienta buscar objetivos en Excel se utiliza cuando conoces el resultado final que deseas obtener de una fórmula, cuando necesitamos ese resultado final, pero no estás seguro del valor de entrada necesario para alcanzar ese resultado. A diferencia de los escenarios o las tablas de datos, se calcula el resultado basados en entrada. Vamos a ver una serie de procedimientos de uso, que es identificar la celda de objetivo, definir el valor deseado y seleccionar la celda cambiante. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Si solicitas un préstamo y sabes exactamente cuánto puedes pagar cada mes, cuota, pero no sabes qué tasa de interés te permitiría cumplir con ese presupuesto, puedes usar buscar objetivo. Excel ajustará la tasa de interés en la fórmula de pago hasta que la cuota mensual coincida con el valor que definiste. Limitaciones importantes. 2. Una sola variable. Buscar objetivo solo puede modificar un valor de entrada a la vez. Y uso de modelos financieros. Esta herramienta es común en la relación de modelos para determinar el punto de equilibrio o para calibrar modelos proyectados. Pues nada, aquí un poco la teoría, que sé que es un tostón, pero bueno, la tengo que dar. Y ahora os voy a dar paso, voy a compartir. ¿Se ve la pantalla, Gemma, ahora que te tengo aquí? Vale, yo creo que sí. Voy a poneros, ¿vale? Un vídeo explicativo que es bastante interesante sobre los módulos datos que cuentan, los datos que nos cuentan, ¿vale? Dura unos 7 minutos, luego os voy a poner un audio que dura una media hora, pero es bastante interesante también, y si nos da tiempo haremos los tipos T. Pues nada, os dejo con ello, ¿vale? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Abres una hoja de cálculo y ¡puf! Un laberinto de números. Pero,
¿Y si te dijera que ahí dentro, escondida, hay una historia? Una historia sobre el futuro de una empresa. Pues de eso vamos a hablar hoy. De cómo los modelos financieros son capaces de transformar todo ese caos de datos en una herramienta estratégica súper potente. Y es que esta cita lo clava, ¿no? Las imágenes tienen la capacidad de contar historias de un modo que los datos en bruto sencillamente no pueden. Ese es el objetivo, precisamente, pasar de las filas, las columnas, de las cifras puras y duras, a una narrativa, a algo visual, a una guía que nos oriente. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a ver por qué es tan importante que los datos cuenten historias. ¿Qué es exactamente un modelo financiero? ¿Cómo está hecho por dentro? ¿Cómo se construye uno? Y lo más importante, cómo pasamos de esas cifras a tomar decisiones de verdad. Venga, pues empezamos por el principio. Datos que cuentan historias. Y uno se puede preguntar, ¿por qué este cambio? ¿Por qué ahora es tan crucial? Pues la clave está en cómo ha evolucionado el rol de los equipos de finanzas. Es que tradicionalmente el departamento financiero era, digamos, el guardián de los números, ¿no? Se aseguraban de que todo cuadrara y punto. Pero eso ha cambiado, y mucho. Ahora, con la cantidad brutal de datos que tenemos y con una competencia que no perdona, se han convertido en auténticos pensadores estratégicos. Son ellos los que usan toda esa información para marcar el rumbo de la empresa. Y claro, para hacer esa transformación de guardián a estratega necesitan una herramienta. Y esa es la herramienta clave. Hablemos entonces de qué es un modelo financiero. Vamos a definirlo bien. Pues, en pocas palabras, un modelo financiero no es más que una versión matemática de la realidad de una empresa. Y ojo, que esto es importante. Un modelo no es una bola de cristal, no predice el futuro. Lo que sí hace es permitirnos simularlo. Es como un campo de pruebas donde podemos jugar con diferentes escenarios para ver qué pasaría y así, claro, tomar mejores decisiones. Mirad, esta imagen lo explica genial. Un modelo, al final, es una abstracción de la realidad. Pensemos en una maqueta o un plano de un edificio. No es el edificio real, ¿verdad? Es una simplificación. Pero gracias a esa simplificación podemos entenderlo, analizarlo y, lo más importante, tomar decisiones sobre él. Pues con un modelo financiero pasa exactamente lo mismo. De hecho, podemos pensar en tres grandes tipos de modelos. Por un lado, los físicos, como una maqueta. Por otro, los análogos, como podría ser un mapa de carreteras. Y luego están los simbólicos. Y ahí, justo ahí, es donde entran los nuestros, los modelos financieros. ¿Por qué simbólicos? Porque usan variables, símbolos y relaciones matemáticas para representar la realidad. Vamos, como un balance general de toda la vida. Vale, ya sabemos que es un modelo. Ahora vamos a abrirlo, a ver qué tiene dentro. Vamos a diseccionar su anatomía. Y la buena noticia es que es más sencillo de lo que parece. Todo se reduce a tres partes súper lógicas y que se repiten siempre: entrada, proceso y salida. Esta estructura es, de verdad, la clave de todo. Cualquier modelo, por complejo que parezca, sigue esta lógica. Primero, metemos los datos, la entrada. Segundo, el modelo hace su magia, las fórmulas, el proceso. Y tercero, obtenemos el resultado, la salida, que es la respuesta a la pregunta que nos hacíamos. Sencillo, ¿verdad? Y súper eficaz. Vamos a pararnos un segundo en la primera parte, en la entrada. Los datos que metemos no son todos iguales. Los podemos dividir en dos grupos. Por un lado están las variables de decisión. Estas son las que nosotros controlamos, las que podemos cambiar en el modelo para ver qué pasa. Por ejemplo, decidir si pedimos más deuda o no. Y por otro lado están las de ambiente. Estas no las controlamos. Son factores externos como el PIB del país, la inflación. Están ahí y tenemos que vivir con ellas. Mucha teoría, ¿no? Pues vamos a verlo con un ejemplo práctico para que quede clarísimo. Vamos a calcular el WACC, que suena muy técnico, pero, para que nos entendamos, es básicamente lo que le cuesta a una empresa conseguir dinero, su coste de financiación. Veremos cómo funciona aquí nuestra estructura de entrada, proceso y salida. Primero, la entrada. Aquí metemos los datos en crudo que van a alimentar el modelo. Pues la deuda a largo plazo que tiene la empresa, su patrimonio, lo que le cuesta ese patrimonio, los impuestos que paga. Vamos, los ladrillos, los cimientos con los que vamos a construir todo el análisis. Seguimos con el proceso. Ahora es cuando empieza la magia. El modelo coge todos esos datos de entrada, aplica las fórmulas matemáticas y empieza a trabajar. Compara la situación real de la empresa con una estructura que hemos propuesto. Aquí es donde los números empiezan a hablar entre ellos. Y llegamos a la salida, el momento de la verdad.
Y fijaos en el resultado, es alucinante. El modelo nos dice que si la empresa cambia su forma de financiarse, aumentando su deuda como en la propuesta D, su coste de financiación, el WACC, se desploma y el valor de la empresa se dispara en más de $350.000. Esto es potentísimo. Acabamos de convertir un montón de números sueltos en una decisión que puede valer una millonada. Bueno, ya hemos visto las tripas de un modelo, cómo funciona por dentro. Pero, ¿y si queremos construir uno desde cero? ¿Cómo se hace? Pues vamos a verlo en la siguiente sección, el proceso de creación. Como se ve en este diagrama, crear un modelo no es algo que haces en línea recta y ya está. Es más bien un ciclo. ¿Y por qué? Muy sencillo. Porque mientras lo construyes y lo pruebas, vas aprendiendo cosas nuevas. Y eso te obliga a volver atrás, a retocar, a ajustar aquí y allá, para asegurarte de que el resultado final sea robusto, que sea de fiar. Este ciclo lo podemos resumir en 5 actividades clave. Primero, y esto es fundamental, hay que entender el problema a fondo. Después, definir las reglas del juego. ¿Qué datos de entrada tenemos? ¿Qué queremos como salida? Luego, diseñamos la estructura pensando siempre en entrada, proceso, salida. El cuarto paso, claro, es construirlo, teclear, probarlo. Y por último, un paso que a veces se nos olvida y que es súper importante: documentarlo todo. Hay que dejar por escrito qué se ha hecho y por qué, para que cualquiera pueda entenderlo y usarlo en el futuro. Y con esto llegamos ya a la parte final, a la conclusión de todo. Porque después de tanto trabajo, la pregunta es, ¿y todo esto para qué? Pues la respuesta es muy simple: para pasar de las cifras a las decisiones. Ese es el verdadero valor de un modelo financiero. Por ejemplo, un modelo nos puede dar un número tan brutalmente honesto como este: el EVA, el valor económico agregado. Pensemos en el EVA como la nota final de la empresa en un examen. Si es positivo, enhorabuena, está creando valor. Pero si es negativo, como aquí, malo. Significa que está destruyendo valor. No es solo una cifra, es una sirena de alarma que te está gritando: oye, cambia de estrategia ya. Al final, todo se reduce a esto. El verdadero poder de un modelo financiero no está en sus fórmulas complejas ni en su diseño. Su poder real reside en su capacidad para coger el caos de los datos y transformarlo en claridad. Y con esa claridad es cuando se pueden tomar decisiones mucho, mucho más inteligentes. Así que, la próxima vez que nos enfrentemos a una hoja de cálculo, no veamos solo un montón de números. Parémonos un segundo y preguntémonos: ¿qué historia me están intentando contar todos estos datos? Bueno, pues aquí este vídeo explicativo que la verdad que a mí me llamó mucho la atención y me gustó. Ahora os quiero poner el audio. Este dura un poquito más y ya con esto vamos a finalizar hoy la clase, ¿vale? Gemma, ¿has escuchado o has podido escuchar el anterior vídeo? Vale, ya está, no te preocupes. No, simplemente con este audio, ¿vale? Doy por finalizada la clase o la pondré en el campus colgado y, y nada, es un audio extenso, es larguillo, pero bastante interesante y aprendemos mucho con él seguro. Pues nada, os lo dejo, ¿vale? Menudo se asume que mirar la contabilidad y las finanzas de una empresa es, no sé, como observar una radiografía perfecta. Claro, como si fuera ciencia médica exacta. Eso es, hay una expectativa generalizada de absoluta precisión. Se supone que hay un problema, pones la placa a contraluz y el especialista simplemente señala una línea blanca inconfundible y dice: mira, ahí está el fallo, operemos. Totalmente. Nos reconforta muchísimo pensar que los negocios son algo binario, ¿sabes? Blanco o negro. Ganamos dinero o lo perdemos. Queremos creer que en el mundo corporativo las cosas llegan siempre categorizadas de forma supervisual, limpia y en carpetas ordenadas. Ya, ojalá. Pero la realidad en las trincheras financieras, bueno, es infinitamente más caótica. Madre mía, ya te digo. Luego una se sienta frente a las bases de datos reales de una corporación moderna y de repente esa máquina de rayos X parece estar completamente estropeada. Literalmente. Lo que tenemos delante es un paisaje de cifras que honestamente es un caos abrumador. Es menos como mirar una radiografía nítida,
y más como mirar el ruido blanco de un televisor antiguo buscando un mensaje oculto a las 3 de la madrugada. Es la definición de manual de la sobrecarga de información. Y fíjate, en ese océano de ruido, el verdadero superpoder corporativo hoy en día ya no es acumular más datos. Claro, datos ya sobran. Exacto. Las empresas tienen servidores llenos de datos que no entienden en absoluto. El talento diferencial es saber conectar esos puntos para que cuenten una historia. Y precisamente de eso va nuestro análisis a fondo de hoy. Damos la bienvenida a quien nos escucha a un viaje donde tenemos una misión clarísima. Una misión de rescate, diría yo. Tal cual. Queremos descifrar cómo los mejores profesionales transforman ese caos insufrible de números en decisiones que, bueno, que valen millones. El objetivo es que nuestra audiencia deje de sobrevivir a los datos a final de mes y empiece a dominarlos de verdad. Eso es fundamental. Y para lograrlo, hoy traemos una montaña de fuentes fascinantes. Vamos a cruzar desde la teoría académica más pura de la Universidad del Quindío hasta tutoriales súper prácticos de Excel y Finanzas y la Universidad Politécnica de Valencia. Sin olvidar los artículos de Insight Software sobre visualización y hasta un repaso histórico del punto muerto desde Wikipedia. Hay material de sobra. Porque en un entorno donde un competidor puede cambiar las reglas del juego en una tarde, la diferencia entre mantener el barco a flote o hundirse radica puramente en la velocidad a la que procesas e interpretas la realidad. Es que esa combinación de teoría y práctica es vital, sí. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por los cimientos, ¿no? Antes de abrir una hoja de cálculo y ponernos a teclear como locos, primero hay que entender qué demonios estamos intentando construir. Lógico. En el mundo corporativo se nos llena la boca hablando de modelos financieros. Y repasando estos apuntes de la Universidad del Quindío, concretamente del académico Gutiérrez, él plantea que hay que ir a la raíz. A la definición más básica. Eso es. Define un modelo en su esencia más pura como una abstracción de la realidad. Y fíjate que usar la palabra abstracción no es casualidad para nada. Un modelo no es la realidad, y menos mal. Es una representación controlada que nos permite jugar con fuego sin quemar la oficina entera. Exacto. Sin consecuencias reales. Claro. El material de esta universidad lo clasifica muy bien, además. Primero están los modelos físicos. Piensa en la maqueta de un rascacielos, la ves, mides el viento que soporta, todo esto antes de poner un solo ladrillo real en la calle. Y luego están los análogos, ¿verdad? Sí, los análogos representan la realidad en otro formato, como un mapa del metro. El mapa no es la ciudad real, no ves los edificios, pero te dice perfectamente cómo ir de un punto a otro. Vale. Y finalmente llegamos a los reyes de nuestro análisis de hoy, que son los modelos simbólicos. Aquí la realidad es completamente abstracta y se representa puramente mediante matemáticas. El hábitat natural de los financieros. Totalmente. Un balance general es el ejemplo perfecto. Tú miras un papel o una pantalla y no ves la fábrica, no ves a los empleados tomando café, ni los camiones de reparto atascados en la autopista. Solo ves números que representan esa realidad. Pero cuidado, porque para que ese modelo simbólico no sea un simple montón de números inconexos tirados ahí, necesita una estructura lógica de hierro. Basada en variables, ¿no? Exacto, todo arranca con las variables de entrada. Y aquí la literatura académica hace una distinción que le salva la vida a los gerentes. Tienes variables de decisión y variables de ambiente. Ah, esta parte me pareció súper interesante. Es clave. Las de decisión son las palancas que tú puedes mover como empresa. ¿A qué precio vendemos? ¿Cuánta deuda pedimos al banco? Frente a las de ambiente, que son las que te caen del cielo, o sea, cosas que no puedes controlar, como la inflación, una huelga de transporte o el clima si resulta que vendes helados. Exactamente eso. No las controlas para nada, pero el modelo tiene que contemplarlas por fuerza. Una vez que tienes esas entradas claras, pasas a las variables de proceso. Que es donde ocurre la magia matemática, ¿verdad? Ahí le has dado. Es donde la maquinaria hace su trabajo, donde se aplican las fórmulas y las ecuaciones. Y, por último, obtienes las variables de salida, que son los resultados puros y duros que pones sobre la mesa del Consejo de Administración. ¿Sabes? Aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Porque si lo piensas, un modelo financiero es básicamente como una receta de repostería. A ver, explícame eso. Pues mira, las variables de entrada son tus ingredientes. Algunos los eliges tú a propósito, como la cantidad de levadura o de azúcar. Esas son tus decisiones. Vale, te sigo. Pero otros no los puedes controlar en absoluto, como la humedad que hace en la cocina ese día. Ese es tu ambiente. El proceso sería el tiempo de horneado y la salida es el pastel final. Si cambias un solo gramo de azúcar en la receta original, el pastel resultante cambia por completo. Lo fascinante de esto es que, bueno,
Continuando con tu analogía pastelera, el modelo financiero no es una bola de cristal mágica. No te va a predecir con absoluta certeza si ese pastel va a ganar el primer premio en un concurso internacional. Claro, no va el futuro. Exacto. Lo que hace es permitir a la dirección proyectar diferentes impactos basados en la planificación. Minimiza el riesgo de que el pastel explote dentro del horno. Permite decir, oye, si asumimos un poco más de deuda frente a poner dinero de nuestro bolsillo, ¿qué le pasa a la valoración global de nuestra empresa? Y para ilustrar eso, los documentos de la Universidad del Quindío nos regalan un ejemplo brutal con el famoso WACC, el costo promedio ponderado de capital. Un término que asusta pero que es súper lógico. Básicamente es cuánto le cuesta a una empresa financiarse. Y el objetivo de cualquier director financiero es que ese coste sea lo más bajo posible, claro. En su ejemplo, cogen a una empresa ficticia y empiezan a jugar con la receta que decíamos. Ajustan las variables de decisión. ¿Y qué proporciones prueban? Pues prueban a financiarse con un 35% de deuda bancaria y un 65% de capital propio. Y al hacer ese simple ajuste en la proporción, el coste de capital, el WACC, baja drásticamente al 12,45%. Un 12,45% vale. ¿Y el resultado final? Pues como variable de salida, ¡boom!, el valor empresarial cruza la barrera y se dispara a más de $1.000.000. Concretamente, a $1.004.763,66. Solo por cambiar la proporción del dinero. Es un mecanismo precioso de ver en acción, la verdad. Y la lógica económica detrás de ese salto espectacular es que la deuda, por norma general, suele ser más barata que el capital de los accionistas, en gran parte gracias a los escudos fiscales. O sea que los intereses de la deuda te desgravan impuestos. Eso es. Pero claro, la trampa está en que no puedes endeudarte infinitamente, porque el riesgo de quiebra corporativa se dispara por las nubes. El modelo matemático te ayuda precisamente a encontrar ese punto dulce, ese equilibrio exacto del 35%, donde sacas el máximo jugo fiscal sin poner en peligro a la compañía. Vale, ya tenemos la receta teórica y sabemos qué queremos hornear. Pero una receta en un papel no alimenta a nadie. Ahora necesitamos hablar de la herramienta, del cuchillo de chef en la cocina financiera de hoy. Porque procesar todas estas variables a mano es impensable, claro. Totalmente. Hablo, por supuesto, de Excel y de su herramienta estrella, las tablas dinámicas. Y aquí es donde quiero traer a colación los tutoriales de Excel y finanzas de Miguel Antúnez. Él plantea un escenario de partida que parece súper inofensivo, pero que, esconde una pesadilla de oficina. Sí, Antúnez presenta una base de datos que él mismo etiqueta casi con ironía como pequeña. Imagina un registro de solo 130 filas y 6 columnas. Parece poco, sí. Claro, los campos son lo más básico que te puedes echar a la cara. Meses, producto, provincia, tienda, departamento y ventas. Es el día a día de cualquier comercio minorista, ¿sabes? Cualquiera que escuche esto y haya pisado una oficina alguna vez reconocerá ese formato al instante, estoy segura. Ahora, imaginemos que es viernes, son las 6 de la tarde, y la Dirección General pide un informe urgente de ventas totales desglosado provincia por provincia. Uf, la típica urgencia de última hora. Exacto. Si alguien intenta hacer esto a las bravas, filtrando manualmente la columna de provincia, sumando las ventas con una calculadora de mesa y anotando los resultados en una libreta de papel, no es que tarde horas, es que es un suplicio absoluto. Horas perdidas, sí. Y lo peor no es el tiempo, fíjate. Lo verdaderamente dramático es que, a la tercera hora de hacer ese curro repetitivo, el cerebro humano simplemente desconecta. Se te resbala un dedo en la calculadora y de repente le has asignado a la tienda de Valencia las ventas de toda Europa. Madre mía, la lías parda. Es un proceso sumamente propenso al error. Y aquí es donde las tablas dinámicas entran pateando la puerta. Pero no quiero usar jerga aburrida como reorganización estructural de datos. En lugar de hacer sumas infinitas, imagina la tabla dinámica como un cubo de Rubik de tus datos. Me gusta esa imagen. Los datos originales son los colores, que están fijos. Tú no reescribes nada. Con el ratón coges la etiqueta provincia y la arrastras a la zona de filas y las ventas a la zona de valores. Estás literalmente girando el cubo. Y en medio segundo el programa consolida todo. Exacto, te da el informe impecable. Y si el jefe cambia de opinión a las 6:15 y dice, oye, no, ahora lo quiero por tienda, pues no hay que recalcular nada. Arrastras otra etiqueta y el cubo vuelve a girar. Es magia instantánea. Totalmente.
De hecho, los apuntes del curso de Luis Muñiz para el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España hacen muchísimo hincapié en esto mismo. ¿En la agilidad? Sí, dominar este giro del cubo optimiza de manera salvaje la elaboración de informes mensuales, anuales y consolidados. Aumenta drásticamente la productividad. Literalmente rescata a los economistas y auditores de ser simples calculadoras humanas picando datos y les devuelve el tiempo para hacer lo que realmente aportan, analizar la información. Vale. Pero a ver, voy a hacer de abogada del diablo un momento, ¿eh? Venga, dispara. ¿Dónde está la trampa? Si esto es tan increíblemente fácil, si de verdad todo consiste en arrastrar 2 cajitas mágicas con el ratón y el informe sale en medio segundo, ¿por qué la gente se sigue volviendo loca en los departamentos de administración a final de mes? O sea, ¿por qué los cierres contables siguen siendo un infierno de estrés y de horas extras? Esa es la gran pregunta, sin duda. Y la respuesta es que la tabla dinámica es implacable. Es el motor de un Ferrari, pero si le echas agua en lugar de gasolina, te deja tirado en la cuneta. Vale, ¿y cuál es el agua en este caso? La mala calidad de los datos. La magia no está en el clic, está en el diseño del modelo subyacente y la calidad higiénica de los datos de origen. Imagina la base de datos de antes. Ajá. Si una persona escribió Madrid, pero otra tecleando súper rápido puso Madrid sin la D, y una tercera puso Mat con un espacio al final. Uf, ya veo por dónde vas. Claro, para el cerebro de la tabla dinámica son 3 ciudades completamente distintas del planeta Tierra. El informe sale en un segundo, sí, pero sale destrozado. La herramienta automatiza la velocidad de la luz, pero también amplifica los errores humanos de captura a esa misma velocidad. Claro, es el clasiquísimo si entra basura, sale basura, ¿no? Exactamente. Tienes que ser un obseso del orden antes de girar el cubo. Vale, pues esto nos lleva al siguiente salto lógico del análisis. Las tablas dinámicas te salvan la vida para entender el mes pasado. Resumen lo que ya se vendió. Pero a un director financiero no le pagan un sueldazo por explicar el ayer. Le pagan por predecir y asegurar el mañana. Totalmente de acuerdo. Entonces, si estas herramientas solo leen el pasado, ¿cómo vamos el salto para adivinar o simular el futuro? Pues para cruzar ese puente pasamos de las tablas dinámicas a las herramientas de simulación pura. Y aquí el material de la Universidad Politécnica de Valencia es oro puro cuando explican el administrador de escenarios de Excel. El famoso ¿qué pasaría si, no? Ese mismo es la herramienta por excelencia para la pregunta favorita de cualquier directivo. El ejemplo clásico que usan en la universidad es solicitar un préstamo hipotecario. Es que es un ejemplo brillante. Porque cualquiera puede empatizar con esa angustia. Tienes delante un cuadro de amortización gigantesco, lleno de números, y tú solo quieres saber cuánto vas a pagar de cuota mensual. Exacto. Y con esta herramienta seleccionas 3 celdas cambiantes clave: el dinero que pides, el tipo de interés que te cobra el banco y los años que vas a estar devolviéndolo. Y en lugar de la típica chapuza de borrar el dato, poner uno nuevo, ver el resultado, olvidarte del anterior y tener que volver a borrar, ¿qué haces? Pues el administrador permite guardar cada combinación como una cápsula del tiempo independiente. Puedes tener guardado un escenario conservador con intereses altos y al lado un escenario optimista. Y lo verdaderamente potente es que con un solo clic te genera un resumen de escenarios. O sea, te lo pone todo junto. Sí, te crea una hoja nueva donde pone cara a cara hasta 32 realidades alternativas distintas en una sola vista. Imagina el enorme alivio psicológico en un consejo de administración con esto. Buah, me lo imagino. El CEO pregunta, oye, ¿y si los tipos de interés suben 2 puntos? Y el financiero no suda frío ni dice, déjame que lo calcule y te envío un email mañana a primera hora. Simplemente señala la pantalla y dice, aquí lo tienes, en la columna D, la cuota sube exactamente esto. Fíjate que esta herramienta siempre me recuerda a los superhéroes que tienen el poder de ver futuros alternativos. Tienes el universo A, donde te endeudas a 30 años, y el universo B, a 15 años. Y gracias al resumen puedes desplegar todos los universos paralelos de tu cartera sobre la mesa, verlos a la vez y decidir tranquilamente en cuál de ellos quieres vivir. Es una analogía muy buena, y esto plantea una pregunta importante a nivel estratégico corporativo. Si podemos ver todos esos futuros, la primera duda que surge siempre es, vale, en todos estos universos paralelos, ¿cuándo demonios empezamos a ganar dinero real? La pregunta del millón. Literal. Y aquí la simulación choca de frente con uno de los conceptos económicos más monumentales que existen. Wikipedia documenta maravillosamente su origen histórico. Hablamos del punto muerto o umbral de rentabilidad.
creado por un alemán, ¿verdad? Sí, teorizado por el economista alemán Johann Friedrich Scher, allá por 1911. Fíjate, hace más de un siglo, mucho antes de que existiera el primer ordenador o la primera hoja de cálculo. Y sigue siendo la línea invisible que separa a las empresas que sobreviven de las que quiebran estrepitosamente. Es que la física de los negocios no ha cambiado desde entonces. Scher fue de los primeros en decir, cuidado, no todos los gastos se comportan igual. Claro, la diferencia entre fijos y variables. Exacto. Tienes costes fijos, que son como una losa de hormigón. El alquiler de la nave, las nóminas base de la plantilla. Eso lo pagas igual vendas 1.000.000 de unidades o no vendas nada. Y luego tienes los costes variables, que crecen solo cuando produces, como el plástico para fabricar un bolígrafo. Y el punto muerto te marca la frontera exacta entre perder y ganar, ¿no? Eso es. Es la cantidad mínima de unidades que debes vender para empatar, donde el beneficio es cero. Es decir, los costes fijos divididos por el margen de contribución unitaria. Y si a esa fórmula le añades la variable de beneficio, puedes simular cuántas unidades exactas hay que vender para ganar los euros que te propongas. Yo no quiero soltar la fórmula matemática pura, porque nos dormimos todos, pero la lógica detrás es súper intuitiva. O sea, si alguien monta una cafetería y paga 1.000 euros de alquiler y luz al mes, y por cada café que vende, después de pagar el grano y la leche, le queda 1 euro limpio en el bolsillo. Ese euro es su margen unitario. Perfecto. ¿La cuenta sale sola? Es sencillísima. Necesita vender 1.000 cafés exactos al mes solo para pagar la fiesta. El café número 1001 es el primero que realmente le da 1 euro de beneficio real para, no sé, irse a cenar por ahí. Ese es el famoso punto muerto. Y modelar eso en diferentes escenarios es vital hoy en día. Porque el administrador de escenarios de Excel te permite decir, oye, ¿y si el proveedor de café me sube el precio de golpe? ¿Cuántos cafés más tengo que vender este mes para seguir ganando exactamente lo mismo? Claro, te permite reaccionar rápido. Y volviendo a los documentos de la Universidad del Quindío, ilustran esto maravillosamente con el caso de la empresa ABC y su cálculo del EVA, el valor económico agregado. Es un caso que, francamente, hiela la sangre. Sí, los números de ese caso asustan bastante. Después de procesar todas sus variables, el modelo revela un agujero tremendo. Un EVA negativo de menos 300.293,42 euros. Madre mía, un agujero de 300.000 euros. Eso es un martes muy negro en la oficina para cualquiera. Sí, es un diagnóstico claro de destrucción de valor. Significa básicamente que el negocio, funcionando con total normalidad, rinde menos de lo que cuesta mantenerlo vivo. ¡Qué desastre! Pero aquí es donde brilla todo lo que hemos hablado hoy. Las tablas dinámicas y los escenarios no están para que los directivos se sienten a llorar en una sala de reuniones mirando la cifra negativa. Están para trazar el plan de rescate. Usan el modelo para buscar la salida del laberinto, claro. Exacto. Se plantean, oye, si reducimos el coste variable un 2% y empujamos las ventas un 5% con una campaña, salimos del agujero. Simulan el rescate antes de ejecutarlo en el mundo real. Y con esto llegamos al último gran obstáculo. Vale, hemos limpiado la basura de los datos originales, hemos girado el cubo de Rubik con tablas dinámicas rapidísimo, hemos viajado en el tiempo con los escenarios y hemos calculado los cafés que hay que vender para no quebrar. Todo el trabajo pesado y matemático está hecho y empaquetado. Sí, pero hay un muro gigante en la vida real. Si te presentas en el consejo de administración y sueltas un Excel con 1.000 filas llenas de números diminutos en blanco y negro, no te va a escuchar absolutamente nadie. Nadie habla el dialecto puro de la hoja de cálculo. Hay que traducir, hay que contar la historia visualmente. Es que la visualización de datos es el último kilómetro de la maratón financiera. Es lo que de verdad convierte el cálculo frío en acción ejecutiva. La firma corporativa Insight Software tiene unas directrices fascinantes sobre esto y parten de una base que es, oye, pura biología humana. A ver, cuenta. Pues que los seres humanos somos aprendices visuales por naturaleza. Nuestro cerebro ha evolucionado durante milenios para detectar tendencias, para ver una línea roja que cae en picado en un gráfico en cuestión de milisegundos. Sin embargo, si nos pones a buscar ese mismo patrón de caída oculto en una tabla cruda con 800 filas, nos da un dolor de cabeza tremendo y lo ignoramos. Es que es tal cual. En ese artículo, Insight Software plantea 4 buenas prácticas o reglas de oro que para mí deberían enseñarse el primer día de clase en cualquier facultad de negocios. Totalmente de acuerdo. La primera es vital. Conoce a tu público. Claro, no le puedes vender la misma moto a todo el mundo en la empresa. Exacto. Tienes que mostrarles los datos que de verdad mueven la aguja para ellos.
Al director de ventas le pones un gráfico gigante con los ingresos o comisiones. Pero si le enseñas eso mismo al tesorero, le da igual. Él lo que quiere ver es el flujo de caja, la liquidez inmediata. Incluso sugieren cruzar datos externos. Sí, mostrar si, por ejemplo, una ola de calor excepcional ha coincidido temporalmente con la caída de ventas de tu producto estrella o factores de la competencia. Eso le da un contexto brutal a los números. La segunda regla es centrarse en la historia. Los datos no son números muertos en una pantalla. Tienen un arco narrativo real. Como si fuera una película. Sí. Los expertos y analistas financieros viven inmersos en esas cifras a diario. Respiran esos números. Así que su deber es dejar que los datos hablen y que el gráfico cuente el drama o el éxito del mes de un solo vistazo, sin obligar al gerente a hacer cálculos mentales complejos. Y la tercera regla va más de recursos humanos. Fíjate, mejorar las habilidades del equipo. Sugieren que convertir visualizaciones en arte no es un trámite sin más, es una disciplina enfocada en extraer conclusiones significativas. Y la cuarta es quizá la más estructural. Invertir en la tecnología adecuada. Porque, seamos sinceros, depender solo de hojas de cálculo aisladas que alguien actualiza a mano los viernes por la tarde es jugar a la ruleta rusa corporativa. Sí, un riesgo enorme. Hay que conectar la visualización directamente a la vena del ERP, al sistema nervioso central de la empresa. Esa conexión directa al ERP es lo que marca la diferencia entre una empresa ágil y un dinosaurio, estoy segura. Te da datos en tiempo real y permite algo que en la jerga técnica llaman drill down, que es la capacidad de desglose, de profundizar en los datos. Es una maravilla. Imagina a la directora general viendo un gráfico de barras mensual en su tablet. Y ve que la barra de octubre está por los suelos. Exacto. Con estas herramientas conectadas, no tiene que llamar a nadie del equipo financiero ni mandar correos urgentes. Hace clic en la barra roja de octubre y el gráfico se despliega mostrándole las regiones. Hace clic en la región norte y ve las tiendas específicas. Resuelve sus propias dudas ella sola, sin abrumar a los financieros. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Quiero plantear un debate aquí, porque a veces los que ven este mundo desde fuera piensan, vale, le habéis puesto colorines corporativos a un informe aburrido para que el PowerPoint quede más bonito en la reunión. Ya, la típica crítica. Claro, ¿hay realmente un impacto en la supervivencia del negocio por usar un gráfico de barras bien diseñado frente a una tabla sosa? ¿O es solo estética para impresionar a los jefes? Pues mira, si conectamos esto con la perspectiva general de cómo compiten las empresas hoy en día, te digo que no tiene absolutamente nada de estética. Es supervivencia estratégica pura. ¿Tan radical es el cambio? Sin duda. Una tabla llena de datos crudos camufla los riesgos, porque el ojo humano los pasa por alto por puro agotamiento. Un buen gráfico te grita el peligro en la cara mucho antes de que te estrelles. Es esta capacidad narrativa visual la que ha metamorfoseado a los equipos financieros contemporáneos. Han dejado de ser los pesados de los números. Exactamente. Antes eran vistos como simples controladores transaccionales del fondo del pasillo que contaban los céntimos de las pérdidas y ganancias. Hoy, gracias a visualizar los escenarios, son el centro neurálgico del pensamiento estratégico. Son los navegantes del barco. ¡Qué gran evolución! Me encanta cómo cierra esto. Hemos recorrido un camino intelectual realmente fascinante hoy. Empezamos en la pura teoría abstracta, entendiendo que los modelos son una receta con variables de decisión que controlamos y otras que nos imponen el ambiente, tal y como nos explicaba la Universidad del Quindío. Sí, y luego vimos cómo el cubo de Rubik de las tablas dinámicas nos salva de la locura administrativa, siempre y cuando mantengamos los datos limpios. Y cómo la regla centenaria del punto muerto nos marca exactamente dónde está la orilla de la rentabilidad para poder escapar de esos agujeros negros financieros. Para culminar viendo cómo todo ese inmenso esfuerzo técnico se materializa en impacto visual directo, en arte estratégico para los ojos del Consejo de Administración. Y aquí es donde quiero dejar a quien nos escucha con una última reflexión, una idea un poco provocadora para masticar y darle un par de vueltas por cuenta propia. Pensemos en el escenario actual. Tenemos ERPs brutales, tenemos inteligencia artificial y herramientas que procesan milisegundos, cruzan variables, calculan el punto muerto en tiempo real y te escupen un gráfico interactivo perfecto. La tecnología actual es asombrosa, desde luego. Lo es.
La máquina ya hace sola todo el trabajo pesado que antes requería ejércitos de auditores trasnochando en la oficina. Lo cual nos deja frente al verdadero reto para cualquier profesional de las finanzas que quiera seguir siendo relevante en la próxima década. Exactamente. Entonces, ¿cuál será la habilidad verdaderamente insustituible del ser humano en las finanzas del futuro? Si la máquina revela la radiografía perfecta y traza el gráfico en un segundo, el superpoder ya no es saber hacer el cálculo. Ya no tiene sentido competir con la máquina en velocidad de cálculo, está claro. El verdadero talento va a ser tener la intuición, la experiencia y la inteligencia de saber hacerle la pregunta correcta al modelo. Saber qué escenario loco es el que realmente merece la pena simular hoy. Así que invitamos a nuestra audiencia a que sigan explorando y sobre todo a que sigan cuestionando y haciendo preguntas a sus propios datos. Porque al final del día esos números guardados en el servidor no van a darte la respuesta por sí solos. Son solo ese ruido blanco en el televisor. Y depende única y exclusivamente de nosotros sintonizar la frecuencia adecuada para descubrir la historia que nos están intentando contar. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo. Bueno, pues nada, hasta aquí la clase 4, ¿vale? De gestión financiera. Un momentillo que voy a dejar de... Pues nada, hasta aquí la clase 4. Hemos tenido ya, como siempre, una primera parte teórica. Hemos visto los puntos de la clase que nos tocaba dar hoy. Hemos hecho una serie de preguntas desarrollándolas y una vez realizada la parte teórica, pues hemos puesto un vídeo explicativo y un audio, que siempre me gusta llevarlo a cabo en mis clases, ¿vale? Y poco más que añadir. Deciros que aquellos y aquellas alumnos y alumnas que no podáis asistir a las clases porque tengáis que trabajar o cualquier cosa, que no os preocupéis, que serán grabadas. Estas clases son grabadas, las tenéis en el campus. Siempre es un material complementario, nunca es igual que lo que tenéis ustedes en el PDF, ¿vale? Y ya está, espero que haya servido de ayuda y nos vemos en la siguiente. Que tengáis buen día y buen fin de semana.